Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. Quien les habla, su hermano Freddy Angulo, de la ciudad de Osorno, al sur de Chile. Una vez más, tengo el placer de reemplazar a nuestro pastor José Ojeda, acá en esta hermosa plataforma, en la cual se predica la eterna, la inerrante, la infalible palabra de Dios. Así que saludo a la comunidad Pan del Cielo. Si usted está viendo o ha de ver esta exposición, puede dejar sus saludos, sus comentarios, etc. El día de hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios, la Biblia, pero vamos a hablar del mandato cultural. El mandato cultural. Vamos a ver qué significa, cuáles son sus implicancias, qué sectores del cristianismo creen que está vigente, que es parte de la misión de la Iglesia en la actual dispensación, qué parte de la comunidad cristiana no está de acuerdo, que es misión de la Iglesia, etcétera, etcétera. Así que para ello quiero invitarles que me acompañe al libro de Génesis capítulo 1, libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y especialmente el versículo 28. Deje sus saludos, como les comentaba, me avisa si está saliendo bien, si se escucha bien, etc. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Doy lectura en el nombre de Jesús, abro comillas, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cierro comillas. Este versículo 28, capítulo 1 de Génesis, versículo 28, específicamente es el versículo que se ha usado para hablar de lo que se ha llamado mandato cultural o el mandato del reino, etcétera, etcétera. A ver, tenemos que viajar retrospectivamente y pedagógicamente al contexto de Edén, al comienzo de la historia. Nos encontramos en el huerto de Edén. Dios creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y creó a Eva. Y le dio un mandato real, un mandato cultural, un mandato de reino, de cómo éste debería comportarse desde ahí a través del devenir de la historia. Y como dice el texto que acabamos de leer, el versículo 28 específicamente dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Debían tener descendencia, llenar la tierra. Llenar la tierra, ahí está el concepto tierra, 1, y sojuzgarla, es decir, señorear sobre la tierra, tener dominio. También se llama mandato de dominio. Llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, o sea, ser señor de la tierra. Adán tenía la responsabilidad de someter la tierra, de dominarla
y de ser señor sobre ella. Adán, Dios lo puso como un virrey en este mundo. En los peces del mar entra el concepto mar, tenemos el concepto tierra, el concepto mar, ¿cierto? Dice, en las aves de los cielos. Tenemos tres conceptos hasta el momento: tierra, mar y cielos, ¿cierto? Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Evidentemente aquí hay un mandato de reino, un mandato cultural. El hombre debía expresar y crear civilización, cultura, enriquecer la cuestión y la dimensión cultural en este mundo. Debía explotar el potencial de la creación, pero bajo el dominio de Dios, porque Adán es como la imagen de Dios que caminaba en este mundo. Debía someter a este mundo para la gloria de Dios. Debía comenzarse a manifestar el progreso en la humanidad. Pero todos sabemos que Adán y Eva pecaron y que Dios echó del huerto a Adán. Eso nosotros los cristianos lo tenemos claro, lo sabemos. La pregunta que surge aquí es, después que Adán cayó en pecado y todo lo que nosotros entendemos al respecto es, ¿este mandato cultural sigue vigente en el hombre? ¿Sigue Adán, la humanidad, teniendo y siendo responsable de este mandato cultural post-caída? Aquí hay diferentes opiniones, algunos dicen que sí, otros que no. En lo personal creo que la Biblia no ha revocado el mandato cultural, no lo ha revocado. Sin embargo, como el hombre es pecador, se vuelve imposible que el hombre lo cumpla al 100%, pues la raza caída ha de estorbar la aplicación del mandato cultural. Y en el mejor de los escenarios va a surgir algo torcido, no perfecto. Sin embargo, se sigue viendo en el hombre, en la humanidad, luces del mandato cultural. La historia es testigo de ello. La humanidad ha progresado en menor o mayor grado, pero la humanidad hasta hoy, hasta el siglo XXI, evidentemente ha progresado. El hombre ha conquistado el mar a través de la pesca artesanal y la pesca industrial, a través de muchos avances que tienen como base el dominar el mar. El hombre a cierto punto ha ejercido el mandato cultural, también en los cielos. Al crearse el avión y dominar los cielos, el hombre refleja el cumplimiento parcial del mandato cultural. Así también la tierra, con el ejercicio de la agricultura, la ganadería, etc., el hombre ha ejercido el mandato cultural de manera parcial. Si bien es cierto, no lo ha cumplido de manera perfecta, pero sí uno logra ver la imagen de Dios expresada en el ejercicio de cierto reino. Ahora, ¿ha cumplido el mandato cultural? No, porque el pecado se ha opuesto. Si bien es cierto, el mandato cultural sigue siendo un eco en el alma del hombre, este no ha podido cumplir el mandato cultural. El mandato cultural, sin embargo, como dijimos, no ha sido revocado. ¿Qué es el mandato cultural? Bueno, es ese mandato que Dios da al hombre para dominar al mundo en todas sus dimensiones. Sabemos que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, las diferentes ramas del conocimiento
han avanzado, las ciencias se han pulido aquí y allá, la arquitectura ha avanzado. Imagínense esos grandes edificios, esa capacidad arquitectónica que Dios le dio al hombre. Todo es un reflejo cómo se refleja el eco del mandato cultural en el hombre. Ahora, la humanidad, desde que fue echada desde Edén, de una u otra manera ha sentido en su alma la pérdida de Edén, del huerto de Edén, y siempre ha querido volver a Edén. De una u otra manera ha usado métodos carnales, métodos no bíblicos, pero siempre el hombre tiene una ambición en el sótano de su alma de querer volver al huerto de Edén. Porque es como que el hombre en el sótano de su alma sabe de que perdió algo glorioso, algo le falta. Y ha tratado de establecer huertos de Edén en diferentes civilizaciones, culturas, países a través de la historia. Siempre el hombre ha querido restaurar el huerto de Edén, pero a su manera. Ha querido crear grandes imperios, etcétera, etcétera. De hecho, la canción nacional chilena dice que Chile es la copia feliz del Edén. Es decir, siempre el hombre, cuando habla de progreso, cuando habla de avance civilizatorio, subliminalmente, implícitamente, es el Edén que quiere establecer, el huerto de Edén, el que perdió. El hombre no lo ha logrado. Y el hombre no lo logrará. Hasta que venga el postrer Adán, se llama Jesucristo, y establezca su reino en su segunda venida, Apocalipsis capítulo 19. Es el postrer Adán que ha de cumplir de manera perfecta el mandato cultural. Es decir, ha de traer todas las dimensiones de la vida bajo el señorío de Dios, bajo el señorío de Cristo. Ahora, sin embargo, en nuestra comunidad cristiana, aquí y allá, uno ve constantemente grupos religiosos que andan tratando de establecer el reino y diciendo que la iglesia es responsable de establecer el reino y de cumplir el mandato cultural. Es así que muchas agendas de la iglesia tratan de redimir la política, de redimir la cultura, de redimir la economía, de redimir el derecho, etcétera, etcétera. Andan pendiente en esa agenda, andan con una expectativa de establecer el reino, y de esta forma de pensar permean todo su quehacer eclesiástico y eclesiológico, etcétera. Sin embargo, la pregunta pedagógica y provocativa ¿es correcto que la iglesia establezca el mandato cultural como misión sine qua non? La respuesta es no. Si bien es cierto, Dios no ha revocado el mandato cultural y el hombre natural de una u otra manera ha intentado establecerlo a través de la historia, sin embargo, no obstante, la iglesia de Cristo no tiene la misión de establecer el mandato cultural que Dios le dio a Adán. Porque la iglesia tiene otra misión, que es predicar y discipular a las personas en el mundo, predicar el evangelio de la gracia gratuita de Dios, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 18 hacia adelante, que dice, abro comillas, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 19
Específicamente dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Esto básicamente significa que debemos predicar el evangelio de la gracia de Dios y discipular a los hermanos que Dios por gracia salva. Sin embargo, hay corrientes dentro de la comunidad cristiana que han malinterpretado esta gran comisión y han tratado de fusionarla con el mandato cultural de Génesis capítulo 1, versículo 28, de tal manera que concluyen como tesis de que la iglesia no solo debe predicar el evangelio y discipular a las personas, sino que también debe tener una agenda de redimir a la sociedad, redimir la cultura. Entonces proclaman que actualmente están en una batalla cultural contra la lógica pagana de la cultura, entre comillas. Entonces han abordado esta empresa de la batalla cultural a todo nivel. ¿Pero es esto correcto? No. Que el mundo siga haciendo lo que está haciendo, pero que la iglesia haga lo que tiene que hacer, lo que Dios le mandó hacer, y no mezcle su misión con otros mandatos que, si bien es cierto, son de Dios, pero tienen otro cumplimiento, en este caso con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted se encontrará con hermanos aquí y allá que tienen esta forma de pensar, esta forma de filosofar, y hasta cierto punto han implantado esta ideología en su alma. Pero usted no sea parte de esto, siga predicando el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, esto no significa que hermanos cristianos no puedan dedicarse a la política. Por supuesto que sí, y en este caso deben tener una cosmovisión cristiana y deben hacerlo muy bien dentro de lo que la providencia de Dios les permita. Pero eso no significa que la iglesia local como un todo, como centro operativo, tenga la misión de aplicar y ejercer el mandato cultural. No, a la iglesia local no se le dio esa misión. La iglesia local tiene la misión de adorar al Señor, de edificar a los hermanos, de predicar el evangelio, etc. Ahora también muchos, en su interpretación arbitraria y a conveniencia, dicen que cuando Dios dice en el versículo 19, capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice que Dios nos envió a discipular naciones desde el punto de vista organizativo, del punto de vista de la expresión jurídica de una nación, de la expresión política de una nación. Y ahí andan muchos con esa fiebre. De hecho, hay una escatología que expresa esta cuestión, la escatología postmilenial, sea así en su forma clásica, dominionista, neocarismática, pentecostal, etc. Estimado y amigo, no estoy diciendo que escapemos del mundo. Dios nos ha dejado en el mundo, pero también debemos recordar que no somos de este mundo. La iglesia del Señor camina en una constante paradoja. ¿Qué paradoja? Una aparente contradicción, que si bien es cierto no debe escapar de este mundo, no debe tener una teología escapista, pero tampoco debe involucrarse en el sentido de que venda sus principios. Los principios de la iglesia no son flexibles, de tal manera no serían principios. Los principios son absolutos y debemos cumplirlos para la gloria de Dios. Entonces, vivimos en una paradoja. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En todas las dimensiones de la vida, en el contexto de la familia, en el contexto del trabajo, en el contexto del Estado, en el contexto de la iglesia local, en todos esos contextos y esas instituciones que Dios ha creado, por supuesto que debemos aplicar una teología cristiana y debemos tener cosmovisión cristiana y no rendirnos al secularismo de la vida. Sin embargo, eso no significa que tengamos la idea utópica que vamos a redimir en términos absolutos todas estas dimensiones o esferas del reino universal de Dios. No, mi amigo, no debe ser así. Usted no debe pensar así.
Es Jesucristo nuestro Señor en su segunda venida que ha de cumplir todas estas cosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lo que pasa es que hay muchas teologías, como la teología del pacto, teologías reemplacistas, que creen que Cristo ya está sentado en el trono de David a la diestra del Padre, y confunden el trono de David, que es un trono terrenal, de reino terrenal, con el trono del Padre en el cielo, que es otra cosa. Sin embargo, bajo su lógica, Jesucristo ya está sentado en el trono de David, y por lógica creen que el reino ha sido inaugurado. Pero esto es falso. El reino, en el sentido del reino, del establecimiento davídico del reino mesiánico, del reino milenial, no ha sido inaugurado. Eso lo inaugurará nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Génesis capítulo 19, etc. Entonces hay mucha confusión teológica en los hermanos que a veces por X razón no comprenden estas cuestiones, no han estudiado estas cuestiones. Sin embargo, hay muchos que conspiran entre bastidores para crear lealtades de los hermanos incondicionales. Y a veces andan de mala fe porque presentan soteriologías, pero detrás esconden escatologías de alcantarilla. Esa es la verdad, mi amigo. Así que yo quiero que usted sea consciente en esta ocasión de lo que está pasando entre bastidores en la comunidad cristiana. Mire, es verdad que cuando hay una predicación fiel, el subproducto de la predicación fiel trae progreso a las comunidades. Sí, hay ejemplos en la historia. De hecho, la civilización occidental tiene como base las normas del cristianismo. Y por eso ha tenido muchos triunfos y progreso a la luz de la historia. De hecho, la tesis de muchos ideólogos, eruditos, sean cristianos como seculares, dicen que actualmente Occidente tiene dos grandes peligros: la secularización y la invasión del Islam. Es verdad, Occidente hace mucho tiempo que se ha venido secularizando, y es verdad que el Islam y su ideología religiosa están invadiendo, de hecho, prácticamente a toda Europa, a Estados Unidos, y también están llegando a América del Sur. Es verdad, hay una batalla cultural en ese sentido. Y es verdad que la iglesia debe actuar como la voz profética o la conciencia de la nación. Es verdad, debemos denunciar todo lo que está mal, pero no debemos tener la utopía de que vamos a establecer el reino de Dios en términos absolutos, porque esa no es nuestra misión. Es verdad que Dios, a pesar de toda esta cuestión, a veces nos regala ciertos frenos para detener la maldad, pero es una detención parcial, no definitiva, porque este mundo va cayendo como el Titanic. Este mundo se va a hundir. Tú no limpias el barco cuando el barco se está hundiendo. Sin embargo, aun cuando Occidente se esté hundiendo, este mundo se esté hundiendo, bajo una lógica secular, pagana, tú debes predicar la verdad y denunciar la corrupción como la voz profética y como la conciencia de este mundo. La iglesia es la conciencia de este mundo. Debe preservar y ser luz de este mundo a través de ser sal y luz del mundo. Pero ser sal y luz del mundo no significa andar conquistando y redimiendo culturas y naciones. Significa predicar fielmente la palabra de Dios y expresar en la práctica una vida piadosa. Nada más que eso. Porque muchos usan ese versículo de la sal y la luz del mundo para embarcar a la iglesia en proyectos sociales, en proyectos políticos, en la creación de partidos políticos, etcétera, etcétera. Están totalmente equivocados. Occidente va a seguir cayendo y eso no lo puedes detener.
Sin embargo, no somos una iglesia pasiva. Vamos a predicar fielmente en medio de esa caída. Predicar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que cambia desde el interior hacia afuera. No podemos usar el brazo de carne, estrategias carnales para solamente maquillar esta sociedad o simplemente producir un moralismo cultural. No. La iglesia del Señor opera el corazón a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, a quien Él quiere, etc. No bajemos el nivel de nuestra misión. Prediquemos el Evangelio de la cruz, de la gracia gratuita de Dios. Su gracia es mayor. Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. ¿Crees tú esto? Si tú lo crees de todo corazón, entonces eres salvo. Y nadie podrá quitarte tu salvación, pues lo que está en la mano del Señor, nadie, pero nadie lo arrebatará. No he hablado específicamente de la misión de la iglesia, solamente por contraste lo he hablado. El centro de esta exposición es decir que el mandato cultural no es parte de la misión de la iglesia, sino que eso lo ha de cumplir de manera perfecta Jesucristo nuestro Señor en su segunda venida, al final de la tribulación escatológica. Hasta aquí queda la exposición del día de hoy. Espero que usted haya entendido el corazón neurálgico de esta oratoria, de esta predicación, de esta exposición. Estimados y amigos, dejen sus saludos, etc. Si usted quiere seguir siendo beneficiado del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza, puede hacerse parte y suscribirse a mi canal de YouTube, Casa del Noble TV. Búsquelo así. Ahí tengo muchos recursos teológicos de diferente naturaleza. Hablo de política, de filosofía, de teología, de derecho, ¿por qué no? Pero todo bajo una cosmovisión cristiana. Termino diciendo gracia y paz a vosotros. Nos vemos hasta la próxima. Si Dios así quiere. Maranata, Cristo viene.